Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Me gustaría comenzar nuestro tiempo de estudio con una palabra, y esa es preparación. Dios había llevado a los hijos de Israel a Har Sinai, el monte Sinaí, con la esperanza de que se prepararan para recibir su instrucción. Hemos visto en 2 capítulos diferentes cómo Israel ha fallado, cómo no se prepararon, pero sin embargo, Dios no ha abandonado su pacto. Moisés ha intercedido por el pueblo para que Dios los perdone, para que Dios renueve sus bendiciones de pacto para con su pueblo. Sus propósitos de pacto son para los hijos de Israel. Los hijos de Israel están siendo llamados a partir de ese lugar, del monte Sinaí, con una renovación para entrar a la tierra prometida. Vemos que Dios va a enviar a alguien. Lo veremos esta semana, y lo veremos más claramente la próxima semana. De hecho, la semana pasada hubo un indicio de que Dios enviaría a alguien en particular para llevar al pueblo a la tierra. Y ese alguien tiene suprema importancia. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, en su capítulo 33. Hoy estudiaremos los primeros 11 versículos. Leemos en el verso 1, y el Señor habló a Moisés. Esa es una de las expresiones más comunes en la Torá. Veideber Hashem el Moshe. Y el Señor habló a Moisés. Y de nuevo, esa frase simplemente habla de la revelación divina que está siendo dada a Moisés. La razón por la que quiero enfatizar esto es porque solo a través de la revelación divina podremos llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Y esto es lo que vemos desde el principio de este capítulo 33. El Señor habló a Moisés y le dijo, anda y sube desde este lugar. Sube desde este lugar, hablando del monte Sinaí, tú y el pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto. Él le está diciendo aquí que todo tenía un propósito. El éxodo de Egipto no tenía como fin que se quedaran en ese lugar, sino que partieran de allí. Este era un lugar de preparación, un lugar para equiparse. Y aunque Israel falló, entendamos que habrá otra generación. Y eso es muy significativo. Será esa próxima generación la que tomará posesión de la tierra. Así que esta renovación, este propósito, se establece una vez más para subir a la tierra que Dios ha prometido al pueblo, y es para esa siguiente generación. Les he compartido que hay muchos indicios, muchas veces que hay referencias con respecto al reino, que hablan de esa próxima generación. Siempre la próxima generación tiene implicaciones de reino. Así que una vez más, dice, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto hacia la tierra, y esta es la tierra de Israel, a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Hay 2 razones por las que los patriarcas son mencionados aquí. Primero y principal vemos 3 hombres, y el número 3 tiene el propósito de revelar algo, documentar algo.
como siempre les digo. Y este principio, si lo aplicas, cambiará tu vida dramáticamente. Es una clave para la transformación. ¿Qué tenían de especial los patriarcas? Y quizás me digas, bueno, tenían fe. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo se demostró esa fe? ¿Qué hicieron ellos para manifestar ante todos que ellos creían en Dios? Y la respuesta es esta. Ellos tomaron en serio las promesas de Dios, sus promesas de pacto. Y fue su búsqueda de las promesas de Dios lo que demostró, lo que manifestó su fe. Eran hombres únicos porque estaban interesados en las promesas de Dios. Hay algo que sucede frecuentemente. Sabemos que el enemigo, y les hablo de Satán, Satanás, a menudo es llamado el padre de las mentiras. Él practica el engaño. ¿Y cuál es su táctica fundamental para engañar? Él hace que las personas se aparten de las promesas de Dios y se comprometan con sus propios deseos. Él es un maestro en lograr que los individuos crean que mis deseos son realmente las promesas de Dios. Eso no es verdad. Las promesas de Dios nunca se originan dentro de mí. No son algo que soñé alguna vez. No son algo que yo vi como mi destino. No es algo que sentí que fue para lo que nací. Más bien, las promesas de Dios siempre vienen a través de sorprendentes revelaciones. Piensa en las personas a las que Dios le habló, a quienes Dios usó. ¿Qué sabemos de ellas? Ninguna de ellas, por ejemplo, Abraham. ¿Tenía él en su mente, era su destino, lo que sintió toda su vida, que iba a dejar Harán para viajar a una tierra totalmente desconocida para él? ¿Fue eso algo que soñó? No. Todo fue una nueva revelación que no se originó en él. Siempre sucede así con las promesas de Dios. No es algo con lo que tropiezas por casualidad, ni algo que pensaste toda tu vida y que simplemente se siente que encaja. No, no y no. Es algo que generalmente, y yo diría siempre, es algo que siempre te sorprende. Algo que te hace sentir inadecuado. Algo que te causa aprensión. Y solo cuando confías en Él, en su provisión, su equipamiento, su liderazgo, su asistencia, solo entonces es que puedes ser poseedor de las promesas de Dios. Así que, leemos aquí, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente. Esta es otra referencia a la próxima generación. A tu simiente o descendencia, se la daré. Dios es soberano. Él le entregó esa tierra, dice, a tu descendencia. Y recuerden, no creas, y hemos hablado de esto antes. Tenemos un video que salió hace algún tiempo, un video especial, con una enseñanza en Isaías 19, que es un preparativo para la parte final de Isaías 19. Y las personas constantemente malinterpretan lo que dice Isaías 19 en sus últimos versos. Ellos dicen, oh, es una restauración abrahámica. No lo es. Lo que vemos es que la promesa de Abraham fue específicamente para Isaac. Y la promesa de Isaac fue específicamente para Jacob, mientras que Ismael y Esaú fueron removidos. Ahora, ellos podrían encontrar la redención a través de la fe, la misma fe que tuvo Abraham, la que él demostró, la fe en el Evangelio. Así que un descendiente de Ismael puede ser salvo hoy por el Evangelio,
Pero Ismael no será restaurado en un sentido de compartir el liderazgo con Isaac. No existe tal epicentro de la familia de Abraham. O sea, Abraham, Isaac, Ismael, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, ellos no se unirán. De hecho, cuando miramos proféticamente a Esaú, él es un hombre señalado como perverso y malvado, a quien Dios maldijo y aborreció. Y aquellos que le pertenecen a él y a su carácter no tienen esperanza, sino solo aquellos que se aparten de Edom y quieran unirse de manera sumisa a la promesa de pacto que fue dada a Jacob. Así que, cuando dice tu descendencia, en última instancia se refiere a los Benei Jacob, a los hijos de Jacob. Pasemos ahora al verso 2. Noten que lo último que se menciona al final del verso 1 es la promesa patriarcal. ¿De qué se trata? De un pacto, el pacto de Abraham. Y fíjense que dice, verso 2, y enviaré delante de ti. Esto será importante la próxima semana porque Moisés irá delante de Dios, como veremos la próxima semana, algo confundido, porque él ha estado prestando atención. Él oyó lo que leímos al final del capítulo 32. Volvamos allí. Leamos el verso 34. Éxodo 32, verso 34, dice, he aquí, a mitad de verso, mi mensajero irá delante de ti. La primera referencia. Ahora dice aquí, verso 2 del capítulo 33, la misma palabra. Enviaré delante de ti un mensajero. ¿Y qué hará este mensajero? Él traerá la victoria sobre el enemigo. Él dice, y expulsaré, y la implicación es a través de él, de este mensajero, yo expulsaré a los cananeos, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Lo diré en hebreo, que se me hace más fácil. Ha-Ka'ani, Ha-Emori, Ve-Ha-Chati, Ha-Parzi, Ve-Ha-Chavi, Ve-Ha-Yebusi. ¿Qué notamos allí? 6 pueblos diferentes. Ahora, el número 6 se relaciona con la gracia. Y lo que vemos aquí es que todo esto es por la gracia de Dios. No es porque los hijos de Israel lo merecieran, ni se lo hayan ganado. Dios juró, a través de un compromiso de pacto, que si entras en este pacto, ¿cómo? Por fe. Entonces Dios actuará y hará algo. Él se moverá enviando a este mensajero, y a través de él, Dios expulsará a estas 6 naciones. A veces se mencionan 7 y a veces 8. Y la razón de las diferentes listas es enseñarnos diferentes cosas por medio del número de pueblos o naciones mencionadas. Así que Dios dice, enviaré delante de ti un mensajero y expulsaré a estos pueblos. Mira ahora el verso 3. Hacia una tierra, la tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ustedes. Y yo resaltaría eso, porque vemos algo. Hay mucha información que se le está dando al lector. Y si no lo enfatizamos, si simplemente lo leemos rápidamente, nos perderemos el mensaje. ¿Cómo sé que debo enfatizar esta declaración? ¿Será porque tuve alguna revelación sobrenatural? Absolutamente no. La razón es que he aprendido un principio, y ese es que cuando hay cosas que se repiten en un pasaje, normalmente la razón principal de eso es darle énfasis. Esta frase se repite varias veces. No es porque alguien sea más inteligente, sino porque usualmente
no se apoyan en su propio entendimiento, sino que a través de la oración y el esfuerzo. Esas dos cosas van juntas. Dios las honra, oración y esfuerzo. ¿Y qué tienen ambas cosas en común? Tiempo. Toma tiempo orar, toma tiempo ejecutar un esfuerzo. Debes leer esto una y otra vez y orar. Y aquí está el problema. Podrías estar en desventaja porque si lo estás mirando en una traducción, allí está otro de los problemas. Muchas veces, cuando las cosas se repiten en hebreo, las mismas palabras, el mismo término, ¿qué pasa? En la traducción, lo alteran, usan sinónimos. No les gusta ser redundantes, pero es la redundancia del vocabulario lo que causa que el lector entienda que esto se está repitiendo una y otra vez. Por lo tanto, debe tener una importancia especial. Así que, debido a que leí esto, lo puedo notar, esta frase. Mírala de nuevo. Estamos viendo justo a la mitad del verso 3, donde dice, Lo eile bei kirbeja. Yo no subiré en medio de ustedes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, Dios está diciendo algo. Le está diciendo a Moisés, y vamos a ver que Moisés aparentemente no comprende esto de inicio. Es decir, Moisés está bajo la impresión de que cuando lleguen a la tierra de Israel, se cumplirán todas las promesas de pacto de Dios. Que ellos llegarán y de una vez el reino de Dios comenzaría. Pero sabemos que así no era el plan de Dios. El éxodo de Egipto es un paradigma. Es algo que nos da una visión para entender cómo será la redención final, la obra del Mesías. Por eso, el Mesías murió en la Pascua. Aprendemos mucho sobre la primera Pascua, que nos brinda la iluminación necesaria para entender correctamente la Pascua del Mesías. Entonces él dice aquí, si te fijas, a mitad del verso 3 dice, Lo eile bei kirbeja, no subiré en medio de ti. Esto le está diciendo a Moisés que no se producirá la conclusión de sus promesas de pacto solo por el hecho de que están entrando en la tierra prometida. No voy a habitar en medio de ustedes de la misma manera que habitaré en el reino de Dios. La toma de posesión de la tierra prometida es solo un paradigma. ¿Y por qué razón? Noten lo que dice. Ki am keshe oref ata. Porque un pueblo de dura cerviz eres tú. Ahora, el término tú en los idiomas bíblicos puede ser singular o plural. Yo esperaría que en este caso fuera plural, pero es singular. La primera vez es singular, luego lo dirá nuevamente y será plural. Pero el punto aquí es que se refiere a todo el pueblo, y él los ve como una sola persona. Todos tienen una tendencia, una característica sobre ellos, y es su dura cerviz. Hablamos de esto la semana pasada, que She Oref. Oref es la nuca o la parte trasera del cuello, y si está rígida, si es dura, es imposible de doblar. Es un modismo para indicar falta de humildad. Y déjame decir algo. Si uno no es humilde, Dios no hará mucho en nuestra vida. La humildad es fundamental. ¿Por qué fue elegido Moisés? Las Escrituras revelan que él era llamado el siervo de Dios porque era el hombre más humilde entre todos los seres humanos. Entonces Dios le dice a Moisés, no iré en medio de ustedes porque un pueblo de dura cerviz eres tú, no sea que, y aquí está la clave, no sea que te devore en el camino. Cuando dice no sea que te devore, también es singular, pero está hablando del pueblo. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que les falta. Dios no puede morar entre ellos como lo hará en la Nueva Jerusalén, en ese estado final del reino. ¿Por qué Dios sí lo hará después?
por la obra redentora del Mesías. ¿Por qué no puede estar entre ellos ahora? Porque no han recibido la verdadera redención. Ese éxodo de Egipto, esa experiencia de Pascua, es un gran paradigma. Nos da un punto de vista, una perspectiva, una visión, para entender en general lo que es la redención. Pero la verdadera redención no se logra con la sangre de un sacrificio literal de Pascua, sino que la verdadera redención solo vino a través de la sangre del verdadero Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Es por eso que Él le está diciendo al pueblo en este momento: si yo voy con ustedes, los consumiré en el camino. Verso 4. Y el pueblo oyó esta palabra maligna. ¿Por qué es maligna? Porque el pueblo la oyó y supo de inmediato que no estaban en la voluntad de Dios. Eso es lo que maligno quiere decir, que eso no está en la voluntad de Dios, no es lo que Dios quería hacer debido a su condición. ¿Por qué no está haciendo Dios lo que quería hacer? Bueno, ya lo hemos visto 2 veces. En Éxodo 20, el pueblo 2 veces se mantuvo a distancia. Y en el monte Sinaí, en Éxodo 32, lo del becerro de oro, cuando el pueblo comió, bebió, se levantó a jugar y no tomaron en serio la instrucción de Dios para la preparación. Y en lugar de aferrarse a los mandamientos que se les dieron, ¿qué sabemos? Que los rompieron debido a su naturaleza rebelde, por ser un pueblo de dura cerviz. Queda muy claro cuando lo vemos aquí que este no era el plan original de Dios. Pero los pecados del pueblo no impidieron en última instancia que Dios hiciera lo que quería hacer. Pero ya no lo hará con esta generación. Y aquí está la clave nuevamente. Lo hará con la siguiente generación. Mira de nuevo el verso 4. El pueblo oyó esta palabra maligna y ¿qué hicieron? Veiyet abalú. Guardaron luto. Algunas Biblias lo traducen algo diferente, pero esta palabra evel significa luto. Es un verbo relacionado con el duelo y tiene que ver con la muerte. Entonces, esta palabra comunica que su rebeldía, la de esta generación, les llevaría a la muerte. Los propósitos y la voluntad de Dios no serán experimentados por ellos debido a su condición espiritual, demostrada en el monte Sinaí, porque son de dura cerviz. Dios los reemplazará por la próxima generación. Entonces, el pueblo oyó que Dios no iba a completar sus propósitos con ellos e hicieron duelo. Y no se pusieron, ningún hombre se puso, Eliou alaf. ¿Qué significa Eliou? Significa su adorno. Ahora, en hebreo moderno, puede referirse a una pieza de joyería, pero aquí la mayoría de los comentaristas rabínicos señalan que se usa simbólicamente. Se usa como una referencia a una especie de símbolo, algo que los identifica como su pueblo. Quizá como una placa o un distintivo que les permite ser identificados como el pueblo de Dios. Dios les está diciendo aquí, ustedes, y lo veremos más adelante, no entrarán a la tierra. No será su generación, sino la siguiente generación la que entrará, con la excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Solo ellos 2 de la generación actual lograrán entrar. Así que ningún hombre se puso su distintivo sobre sí. Verso 5. Y el Señor le dijo a Moisés, le digo a los hijos de Israel que ustedes, aquí no vemos atá, la segunda persona singular, sino la segunda plural, ustedes. Este cambio de singular a plural es significativo. Lo que enfatiza es que Dios los vio a todos, individualmente eran de dura cerviz, mas ahora los está mirando colectivamente y no hay cambio alguno. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. Reged Ahad.
si en un momento subiere en medio de ustedes, la implicación es que no lo hará, debido a su dura cerviz. ¿Y a qué se refiere esto? A la falta de humildad. Aprende algo. Es imposible arrepentirse sin humildad. La humildad es el fundamento para comenzar a caminar con Dios, para iniciar el arrepentimiento en la vida de una persona. Por eso es tan importante este concepto de convicción. Bien, ocasionalmente la gente me envía videos para que los vea, con un tinte religioso. Y un buen amigo mío me envió uno con respecto a una oración. Y hablaba sobre una oración para recibir el Evangelio. Pero aquí está el problema. Cuando escuchas este sujeto que es muy conocido, muy popular, tiene cientos de miles de suscriptores en su canal de YouTube. Aquí está el problema. Cuando él ofrece esta invitación, simplemente dice: recibe el amor de Dios, permite que Dios entre a tu vida para que pueda bendecirte, para que pueda amarte, para que pueda cambiar tu vida, transformar tu vida. Eso es todo. No dice nada sobre el pecado, nada sobre el arrepentimiento, nada sobre la cruz, nada sobre la sangre. Y lo que diría es esto: si eso es todo lo que la gente escucha, simplemente que le digan sí a un nombre, a Yeshua. Le digo sí porque quiero el amor de Dios, quiero que Dios obre en mi vida, quiero que Dios me dé los deseos de mi corazón. Si a eso le llaman su profesión de fe, les diré que esa no es la fe de la Biblia. Lo cierto es que puedes llenar estadios con un evangelio así de falso, pero cuando se presenta el verdadero evangelio, que te dice: soy una persona de dura cerviz. Yo, por mi propia cuenta, no tengo la humildad. Lo que tengo es orgullo, arrogancia, egoísmo, un deseo fuerte de obtener lo que quiero a cualquier costo. Y me enojo si alguien se interpone en mi camino. Esa es la humanidad actual. Eso es exactamente lo opuesto al ejemplo que Yeshua dio cuando vino, como el segundo hombre, en contraste con el primer hombre que fue Adán en el jardín del Edén. No, vemos que Yeshua demostró perfectamente lo que un verdadero hombre que se somete a Dios manifiesta. Pero nosotros hemos fallado. Como dice Pablo, todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos admitir nuestro pecado, no solo de manera general, sino específica. Debemos reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo. Es muy fácil decir: sí, soy un pecador y quiero que Dios me perdone por todos mis pecados. Pero aquí está el problema. Puede que cuando dices todos mis pecados te estás refiriendo simplemente a que no soy tan amable a veces, o a veces digo una mentirilla piadosa, o a veces soy un poco egoísta y cosas así. Pero ¿qué hay de algún pecado muy dominante? Verán, hay personas que llegan, se unen a una congregación y nunca se les ha enseñado que este pecado específico, algo que forma parte de sus vidas y que es fundamental en su diario vivir, es una abominación. Algo que Dios exige que abandonen. E insisto, debo ser muy cuidadoso aquí. No podemos alejarnos del pecado por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. Necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. Pero aquí está el problema. Si no estoy dispuesto a reconocer este asunto como pecado, y lo que digo es: sí, yo peco, cometo pecados de vez en cuando, pero no voy a dejar este asunto. Me encanta, lo amo y seguiré haciéndolo. Yo no veo nada de malo en eso. Pero la Biblia dice que sí está mal, pero esta persona simplemente lo rechaza. Esa persona simplemente no es salva. Ahora tú puedes decir: sí,
Reconozco que es pecado. Lucho contra eso. En mi carne me encanta. En mi carne quiero seguir haciéndolo. Pero reconozco que está mal. Y ahora, por obediencia a Dios, quiero que Él me aparte de eso. Puede que tengas luchas y batallas con eso durante años, pero debes reconocerlo como pecado. Debes tener un deseo sincero de alejarte de eso, reconociendo que apartarte de eso agrada a Dios, mientras que seguir haciéndolo es rebeldía. Si no entendemos eso como parte del verdadero evangelio, no hemos encontrado la salvación. Y por eso la gente está confundida y dice, bueno, conocí a tales personas que decían ser creyentes, pero ahora están viviendo de manera mala, le dieron la espalda a Cristo. Esos nunca fueron creyentes. Porque nadie puede conocer a Yeshua, experimentarlo y decir, no lo quiero en mi vida, yo no creo en Él. Nadie que verdaderamente haya experimentado a Yeshua sería capaz de dejarlo. Simplemente es imposible. Seguimos leyendo. Una vez más, dice, ustedes, todos ustedes, son un pueblo de dura cerviz. Y en un momento, y la implicación es, si solo por un momento yo subiera en medio de ustedes, ¿qué pasaría? Ve giliti, ja. Yo acabaría con ustedes. Así que Dios está revelando algo aquí. No es que no quiera ser parte de ese pueblo. Es que no puede serlo debido a la verdad espiritual, a la ley espiritual. Si Dios, que es perfectamente santo, entra en alguien que no ha sido redimido por la sangre del Mesías, ese sujeto morirá. Por lo tanto, Él dice, no subiré en medio de ustedes, porque si lo hiciera, solo por un momento, Él dice, los acabaría. Y ahora, dice, quítense su ornamento, esa pieza de joyería de ustedes. Esto es para expresar que esa generación realmente no le pertenece a Él. Y esa generación, oye bien, esa generación no experimentará la promesa de Dios. No entrará en la tierra de Israel. Y no pierdas de vista esta relación entre la tierra y la promesa de Dios. Versículo 7. Ahora hay un énfasis en Ohel Moed, la tienda de reunión. Este es un lugar único porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Entendamos que todo esto habla de un proceso, cosas que suceden en la tienda de reunión que permiten al pueblo acercarse a Dios, temporalmente, para adorarlo y experimentarlo. Noten que dice, y Moisés tomó la tienda y la instaló fuera del campamento, alejada del pueblo. De hecho, la siguiente frase, Jarjek, Menhamak Makmahané, significa que la alejó del campamento. Así que hay un énfasis doble en que la tienda de reunión está fuera, lejos del campamento, lejos de donde habitaba el pueblo. Y él la llamó, es decir, Moisés la llamó, la tienda de reunión. Esta palabra para reunión, Ohel Moed, Moed es el objetivo, es el destino. Es donde uno quiere estar. Y la razón de esto es que, de una manera única, la presencia de Dios está allí. Y sucederá que todos los que busquen al Señor deberán salir a la tienda de reunión. Repito, deberán salir a la tienda de reunión que está fuera del campamento. Y acontecerá que Moisés irá hacia la tienda. Así que, si alguien tiene una petición, y la implicación es que quiere una respuesta, ¿qué ocurre? Moisés sale a la tienda de reunión, la cual está fuera del campamento, y acontecerá que cuando Moisés salga a la tienda, todo el pueblo se levantará.
Esto es para expresar reverencia por Dios, y que Dios de una manera especial se encontrará con Moisés. Quiero enfatizar esto. Dios, de una manera única, se va a encontrar con Moisés. ¿Con qué fin? Revelación. El propósito es responder para que el pueblo pueda conocer la verdad. En otras palabras, el propósito de Dios. Nunca conocerás los propósitos de Dios hasta que conozcas su verdad. Así que una vez más, el pueblo se levantará, todo el pueblo se levantará, y cada hombre se quedará a la puerta de su tienda. Así que irán a la puerta de su tienda, a la entrada, permanecerán de pie en reverencia y para honrar a Dios, y observarán atentamente, es la palabra heivitu, que significa no solo ver, sino contemplar intensamente, con atención y estricto cuidado. Mientras Moisés pasa, es decir, cuando Moisés camine hacia allá, y hasta que entre a la tienda, ellos permanecerán allí, y veremos que harán algo más. Versículo 9. Aconteció que cuando Moisés entró en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la puerta de la tienda y hablaba con Moisés. Así que, noten que no se trata de Dios en persona, sino Shekinah Hashem. Era la presencia de Dios en esa nube que descendía y permanecía en la tienda delante de Moisés y hablaba con él. Verso 10. Y todo el pueblo vio la columna de nube estacionada en la entrada de la tienda. Y todo el pueblo se levantó, ¿y qué hicieron? Se inclinaron o adoraron, cada hombre, a la entrada de su tienda. Así que se levantaron en reverencia para reconocer su presencia y luego adoraron. Esta palabra para adorar significa postrarse. Es una palabra que significa sumisión. Versículo 11. El versículo 11 será nuestro último versículo por hoy. Y el Señor habló con Moisés. Ahora, Él no entró dentro de Moisés, sino que permaneció frente a él. Esta columna de nube que representaba la presencia de Dios. Y el Señor habló con Moisés, penim el penim, cara a cara, tal como un hombre hablaría con su vecino. Y luego, Moisés regresaba al campamento, y el siervo de él, su siervo Josué, hijo de Nun, un joven, es la palabra Na'ar, que significa un adolescente, así que era un varón muy joven. Él no se apartaba de en medio de la tienda. A partir de este punto retomaremos el estudio la próxima semana. Tenemos que preguntarnos, y los dejaré con esta pregunta. ¿Por qué se menciona a Josué? ¿Qué tiene de especial este joven llamado Yehoshua? Así es exactamente como se pronuncia en hebreo. Yehoshua. ¿Por qué está él allí? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Y cómo el hecho de que él sea enfatizado, de que sea mencionado aquí, cómo se corresponde eso con el resto de este capítulo? Eso es lo que analizaremos la próxima semana al continuar el estudio del libro de Éxodo, capítulo 33, en su segunda parte. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.